encontramos nuevamente presentándoles un programa de educación cívica como todos los domingos y llevarles a los guatemaltecos la información objetiva de lo que sucede en nuestro país y con esto generar en cada uno el análisis y conclusiones para la toma de decisiones. Y hoy hablamos sobre la libertad de prensa que se garantiza en la Constitución de la República en el artículo 35. Vamos a leer de qué se trata. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Esto es lo que indica el artículo 35. Precisamente para hablar de este tema, hemos convocado el día de hoy a dos periodistas, miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y representantes de la Junta Directiva para que podamos desarrollar el tema de la libre expresión del pensamiento, que se encuentra, como hablábamos, garantizado en el artículo 35 de nuestra Constitución. Así que damos la bienvenida a nuestros invitados. Gracias, licenciado Byron Barrera Ortiz, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, autor de varios libros sobre periodismo y libertad de expresión, y ha sido también columnista de Prensa Libre y Siglo XXI. Y también le damos la bienvenida al licenciado Mario Recinos Lima, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, periodista y comunicador social, columnista de prensa y docente universitario. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este espacio de acción positiva y vamos a iniciar con esta conversación. Y para eso quisiera que ustedes me comenten cómo ven ustedes la aplicación del artículo 35, el cual ya hemos leído de la Constitución de la República y en donde se garantiza la libre expresión de pensamiento. Y en su carrera como periodistas, ¿este artículo es garante realmente del quehacer profesional que ustedes ejercen? Muchas gracias. El artículo 35 de la Constitución de la República responde a una necesidad fundamental para la convivencia democrática, base de la existencia humana. Es decir, el derecho a expresarse es un derecho fundamental que todas las sociedades normales, es decir, democráticas, libres, deben respetar porque es un derecho esencial, pues, ¿verdad? Como el derecho a tener una creencia religiosa, igualmente el derecho a pensar, a transmitir las ideas, es un derecho que debe garantizar toda legislación. En el caso de Guatemala, el artículo 35 establece pues que es libre la emisión del pensamiento, ¿verdad? Y que esa ley, por lo tanto, toda legislación secundaria no prevalece, sino que por el contrario, es el 35 constitucional lo que debe prevalecer y la ley de emisión del pensamiento se deriva de ese artículo 35, de manera de que la misma ley de emisión del pensamiento tiene rango constitucional y por lo tanto tiene una mayor prevalencia sobre cualquier otra normativa. Muchísimas gracias, licenciado Barrera. Licenciado Recinos, quisiera agregar algo más al respecto. Sí, efectivamente, yo coincido con Byron en el sentido de que la ley de emisión del pensamiento es una garantía constitucional para los guatemaltecos, ¿verdad? De hecho, es un derecho, no es un derecho inherente solo y exclusivo para los periodistas y los medios de comunicación. Es aplicable a toda la sociedad y obviamente, pues este es un derecho universal, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos le da mucha importancia y sobre todo las Naciones Unidas y la UNESCO, que es la entidad que más ha trabajado en términos de defensa y de amplitud para que se entienda el término en la sociedad en general, ¿no?
Muchas gracias a ambos y de acuerdo a algunos acontecimientos que están pasando en nuestro país y que pueden llegar a atentar contra esta libre emisión del pensamiento, la APG ha manifestado su posición ante la resolución de un juez de investigar a 9 periodistas y columnistas al amparo de la ley de obstrucción a la justicia y no a la ley de emisión del pensamiento. Quisiera que me comenten un poco acerca de este pronunciamiento que ustedes han hecho, por favor. Bueno, yo empezaría por decir que desafortunadamente la historia de Guatemala está caracterizada por la violación a este derecho. Desde que Guatemala es Guatemala, es un derecho que el poder público se resiste a respetar. Así tenemos que desde la colonia, por ejemplo, fue exiliado el escritor Simón Bergaño y Villegas por sus comentarios en favor de la independencia. Fue exiliado a Cuba por las autoridades de ese tiempo. Y luego hemos tenido a lo largo de la historia algunas dictaduras como la de Estrada Cabrera, la de Jorge Ubico, donde pues es un derecho que literalmente no ha existido. En los últimos años vivimos nosotros un enfrentamiento armado de 36 años, de los años 60 hasta que se firmaron los acuerdos de paz en 1996, pero durante esos 36 años hubo muchos asesinatos de periodistas. Más de 40 periodistas fueron asesinados, muchos otros fueron desaparecidos, secuestrados, otros se fueron al exilio y aún hoy día hay periodistas de esa época que fueron exiliados y que están muriendo en el exilio y que conviene recordar algunos nombres, como por ejemplo Manuel José Arce, murió en Francia, Alfredo Saavedra acaba de morir en Canadá, eh, y bueno, hubo muchos ataques a la libertad de expresión durante ese periodo. Eh, sería realmente, necesitaríamos mucho tiempo para relatar muchos de los casos que sucedieron, pero fueron muchos los periodistas que sufrieron esta persecución. De manera que este ha sido una violación constante, permanente, sistemática. Habíamos tenido un respiro después de los acuerdos de paz en 1996, pero en los últimos años hemos visto casos de periodistas, por ejemplo, los dos periodistas que fueron asesinados en Mazatenango hace unos años, otro periodista que fue asesinado en Chiquimula hace algunos años también. Es persistente, es constante esta intolerancia que existe, a veces del poder público, a veces de los alcaldes, a veces de caciques del pueblo, también a veces de narcotráfico. Y bueno, este hecho que está pasando con el caso Rubén Zamora y estos periodistas que están sindicados de faltas por el Ministerio Público, pues se suma a la historia, a la larga historia que tiene en Guatemala la libertad de expresión. Y no nos referimos exclusivamente al ejercicio periodístico, en general a la libertad de expresión. Lo que sucede es que no existe la suficiente conciencia en la sociedad de que el derecho a la libre expresión es esencial a la vida democrática y por lo tanto la democracia misma se afecta y afecta a toda la ciudadanía en general. En este caso, pues nosotros lo hemos lamentado y lo hemos condenado, hemos hecho comunicados, nos hemos reunido con el Ministerio Público, apelamos al juez y estamos en esa lucha para que cese esa labor inquisitorial que todavía quiere imponerse en el país. Sí, bueno, nosotros hemos estado haciendo un análisis y al mismo tiempo acciones relativas a eso. Bueno, en primer lugar, debemos manifestar que la ley de obstrucción a la justicia, Sophie leyó al principio cabalmente el aspecto relativo a que no son, no es delito las críticas, las denuncias
o cualquier escrito que sea relativo al trabajo, a la labor o a criticar el funcionamiento de las instituciones y el trabajo de los funcionarios. Y en este caso, pues obviamente, pues no, ni los columnistas ni los periodistas creemos nosotros hayan cometido esas circunstancias que se están evidenciando que se evidenciaron pues a la hora de presentar en la audiencia la solicitud para que el juez diera margen a la resolución. Nosotros al contrario consideramos que la ley de emisión del pensamiento está sustentada cabalmente para que sea un juez dictamine precisamente que sea trasladado la petición del Ministerio Público a esa parte. Eh, Creemos que el Ministerio Público en este momento hay una contradicción, porque, por ejemplo, cuando fue el allanamiento de las instalaciones del periódico y se procedió a la captura de José Rubén Zamora, el mismo fiscal de la FESI salió diciendo que el caso de José Ramón Zamora era precisamente por el delito de lavado de dinero y no por su actividad periodística y que pues prácticamente el mensaje era de que ni la labor del periódico, ni el trabajo, ni periodístico de su presidente, pues estaba por encima de la otra acusación. Y resulta que ahora sí ya están involucrando el tema de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico de los periodistas y de los columnistas. En ese sentido, creo que hay una contradicción y pues nosotros esperamos que el juez recapacite en ese sentido y, y se dé el debido proceso hacia la utilización, hacia lo que dictamina la ley, que por cierto, la misma Constitución dice que la ley de emisión del pensamiento tiene rango constitucional y dice que ninguna ley está por encima de esa. Muy bien, licenciados, muchas gracias por su intervención. Le recordamos a nuestros amigos televidentes que el día de hoy, por si se están uniendo, en este momento estamos tratando el tema de la libre expresión del pensamiento que se manifiesta en el artículo 35 de nuestra Constitución, y la APG ha manifestado su posición ante la resolución de un juez de investigar a 9 periodistas y columnistas al amparo de la ley de la obstrucción de la justicia y no a la ley de emisión del pensamiento. Y en base a eso también quisiera hacer unas preguntas porque surgen muchísimas dudas entonces acerca de esta expresión del pensamiento. Por ejemplo, un caricaturista podría obstruir cuando hace un dibujo de denuncia social. Pues de acuerdo a los criterios que quiere hacer prevalecer el Ministerio Público, sí, cualquier eh, forma de influir en la opinión pública en favor o en contra de un proceso podría ser considerado como obstrucción de la justicia. Eso según el criterio que está aplicando en este caso el Ministerio Público. Por lo tanto, esto es muy delicado porque afectaría a toda persona que se exprese, aún no siendo periodista. Significaría una censura al derecho de opinar, al derecho de expresarse, porque ese es su oficio, eso es lo que hace. Eh, si no opina, no es columnista. Entonces, significaría suprimir las opiniones de los medios de comunicación social. Y eso es realmente inaudito y significaría aplicar un silencio sobre la sociedad en su conjunto. Es inadmisible, pues, que el criterio que se quiere aplicar no se justifica de ninguna manera. Yo creo que aquí se pretende judicializar precisamente o criminalizar, algunos lo aplican así, el derecho a expresarse. Y
por supuesto, pues que este criterio es casi irracional, es decir, no tiene lógica, no tiene sentido. El único sentido que puede tener es el que se está buscando silenciar, pues, ¿verdad? A quienes quieran expresarse de un modo u de otro. Claro que sí, gracias, licenciado Barrera. Y ese, como mencionaba en un inicio, este es un derecho inherente a toda la sociedad. Específicamente, ahorita estamos viviendo este tema con periodistas, pero es un derecho, licenciado Recinos, que debe aplicarse o que tiene toda la población en una Claro, sociedad democrática. exactamente. Yo considero, digamos, desde la perspectiva de la pregunta de que si un caricaturista, por ejemplo, se quiere, pues, expresar a través de su arte, ¿verdad? Y de su crítica mordaz, porque la caricatura eso es lo que tiene, pues obviamente, pues va a haber a muchas personas que les va a gustar y va a haber a otras personas que les va a molestar, ¿verdad? De hecho, esa es la característica fundamental de la libertad de expresión. Sin embargo, la libertad de expresión también tiene sus límites, porque también vamos a establecer que no podemos también sobrepasar los aspectos de intimidad, injuria, cosas que realmente también están tipificadas, ¿verdad? Y por eso es que el reglamento de la ley es bien claro en el decir que si alguien se siente agraviado, si antes se siente señalado, si su dignidad, si su personalidad y sus derechos están siendo vulnerados, pues puede acudir, ahí dicen, en la misma ley dice que se puede acudir a un juez y solicitar pues que el medio de comunicación rectifique o aclare o saque una nota diciendo que lo que se publicó es falso o lo que se publicó no está sustentado realmente como debería de ser. En los países desarrollados eso es una cultura en donde se respeta precisamente la dignidad de las personas, los derechos de las personas que tienen también a aclararse su situación en caso dado hayan sido señalados de alguna falta o algún delito. Es importante también considerar de que eh, eh, la libertad de expresión no es una carta blanca o una licencia para los periodistas y los medios para hacer lo que se les dé la gana, no. Hay códigos de ética, hay reglamentos y sobre todo hoy en día se habla del acuerdo con las audiencias, en donde, por ejemplo, yo con mi audiencia me pongo de acuerdo y les digo, señores, esto es lo que les voy a dar. Voy a darles noticias creíbles, voy a darles noticias investigadas, voy a darles noticias que no alarmistas, noticias, información veraz. O sea, hay un acuerdo con las audiencias y las audiencias respetan ese aspecto muy importante de que tienen los medios y valoran el trabajo de los periodistas, ¿verdad? Entonces, en este caso, creo que el periódico ha sido muy crítico y ha marcado en la historia del periodismo el ser un medio incisivo en términos de publicar no solo noticias de interés público, sino que también investigación relativa a muchos casos de corrupción. Entonces, la población, los lectores, pues ven cómo de una u otra manera lo que se está tratando es de cerrar al medio de comunicación, de que ya no existe un medio que sea crítico precisamente, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregar esto que dice Mario, es muy importante, porque existe a veces la creencia, y de hecho creo yo que también se produce este hecho de que se abuse de la libertad de expresión, ¿verdad?
no solo aquí, sino que, por ejemplo, en Costa Rica me contaban el caso a mí de que allá hay una prensa que la critican mucho, que le dicen, por cierto, no muy apropiado el término, pero le dicen prensa canalla. Pero allá no existe una ley de emisión del pensamiento. En Guatemala sí. En Guatemala la ley de emisión del pensamiento también establece límites, ¿verdad? Los límites son pues el derecho pues a la honra, a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Esos son límites que la ley de emisión del pensamiento señala, establece, y también establece la manera de sancionar es la violación, la extralimitación de los medios de expresión. Entonces, cualquier persona puede, si se siente agraviada por alguna publicación, puede acudir a un tribunal, a un juzgado, y la persona responsable puede acudir y llevar un juicio. Esto en Guatemala es muy común. No es muy publicitado, pero es muy común. Por ejemplo, aquí yo el día de antier fui a una audiencia, ¿verdad? Por una querella que una persona tiene contra un periodista. Mario Recinos ha ido también a otros juicios. Él mencionaba ayer que fue a un tribunal de imprenta recientemente a la antigua Guatemala, un caso interesante. Hay muchos casos donde se realizan estos juicios contra periodistas y contra particulares también, que tienen publicaciones diversas, no solamente medios de, digamos, de periodísticos, sino que de repente una publicación de bienes raíces o qué sé yo. Entonces, la ley admite estos límites, de manera pues que creemos nosotros que existe el marco para tratar estos asuntos, que no necesariamente deben ser interpretados de otra manera por los jueces ni por el Ministerio Público. Muchísimas gracias, licenciado Barrera y licenciado Recinos. Definitivamente tocaron un tema muy importante y es estos códigos de ética que también tienen que estar establecidos en la labor periodística, estos límites a la libertad de expresión y cómo también hay procesos para, si nos sentimos agraviados en algún momento, poder hacerlo por la vía correcta. Yo tengo entendido que ustedes tuvieron un acercamiento con el Ministerio Público para tocar estos temas y que también también hay que mencionarlo, estos casos en los que también hay denuncias que han hecho periodistas y que también se le debe dar continuidad a estos procesos. Hablemos un poco acerca de esto. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen sobre estos temas? Efectivamente, nosotros fuimos invitados por el Ministerio Público, en primer lugar para escuchar los motivos por los cuales ellos están solicitando esta, investigar a los periodistas, a los 9 periodistas, y ellos expusieron pues de que era precisamente porque la percepción que ellos tenían y con base a las publicaciones de que ellos están tratando la manera de intimidar a las partes, ¿verdad? Fundamentalmente a los testigos. Nosotros le manifestamos que la ley de obstrucción de la justicia pues es aplicable a otros, en otros casos, fundamentalmente en lo que es los delitos de crimen organizado, lo que es, por ejemplo, podría ser contrabando de personas y contrabando de mercancías y otros delitos, por ejemplo, tráfico de armas, todas, pero lo están aplicando en términos en que la ley de emisión del pensamiento establece los parámetros, ¿verdad? Para ello. Y porque, por ejemplo, en la ley de obstrucción de la justicia está que, por ejemplo, alguien puede hasta comprar a los testigos o puede amenazarlos y cosas así. Entonces se están tomando que muchos de las columnas y los escritos que aparecieron
en el periódico estaban dirigidos precisamente a mellar la, la, el espíritu o la decisión de los testigos, ¿verdad? Y nosotros creemos que no es así, pero nosotros insistimos en el Ministerio Público en que el caso fuera conocido a través de la ley. Eso fue una solicitud bien formal que se le hizo a la fiscal general y al directorio del Ministerio Público, pero también manifestamos que desde el año pasado ha habido una serie de denuncias que los periodistas han interpuesto ante el Ministerio Público, no solo por amenazas, por intimidaciones, sino que por acciones que van en contra del libre acceso a la información y también a intimidaciones y criminalización a su labor, ¿verdad? Y entonces se dijo de que nosotros mantenemos esa preocupación porque han sido periodistas no solo locales, sino que departamentales. Entonces, para ello se estableció una mesa de trabajo en la que se van a conocer no solo las serias amenazas a los periodistas, sino que también las denuncias que estos presenten que no interrumpa pues su libre ejercicio y su trabajo en los medios, ¿no? Gracias, licenciado Recinos. Ya estamos concluyendo con este programa. Licenciado Barrera, solo para terminar, si nos pudiera dar también su opinión acerca de lo que esta decisión también ha generado una serie de reacciones en el plano local, pero también internacional. Coméntenos un poco acerca de esto, por favor. Sí, los casos estos han tenido una repercusión, yo diría que mundial. Guatemala en estos momentos se está siendo observada por la comunidad internacional con mucha preocupación. Eh, Nosotros hemos recibido llamadas de Francia, hemos recibido llamadas de Colombia, de México, de El Salvador, de Costa Rica. Eh, Hay una preocupación, yo diría que muy parecida a la preocupación que existe sobre la situación de Nicaragua. Guatemala está siendo equiparada pues a Nicaragua en el sentido de que aquí pues se están dando hechos atentatorios de la vía democrática y entonces creo que esto afecta mucho al país porque esto frena las inversiones extranjeras, frena el turismo, le da una mala imagen a Guatemala, una imagen que se había ganado después de los acuerdos de paz. Guatemala fue vista incluso con el tema de las CIG como un modelo de la lucha anticorrupción, pero ahora está siendo observada como todo lo contrario, como un país donde existe pues mucha corrupción y donde poco se está haciendo para combatir la corrupción. Bueno, licenciado Barrera y licenciado Recinos, agradecemos nuevamente su tiempo y participación en este programa de Acción Positiva para abordar este tema de la libertad de expresión que finalmente se constituye como una de las bases de nuestra democracia. Y gracias a ustedes, estimados televidentes, por acompañarnos como cada domingo. Recuerden mañana el reprise de este programa a las 10 de la noche y los esperamos la próxima semana con más de Acción Positiva.